Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Esto que está ocurriendo en Ucrania en el día de hoy ya no tiene un paso atrás. Este referéndum es ya un hecho. No hay ninguna organización planetaria, ni la OTAN, ni la ONU, ni Liz Truss, ni Biden, ni Stoltenberg que puedan detener esta realidad que se está viviendo en 4 regiones de Ucrania desde el día de hoy, 23 de septiembre, y hasta el próximo día martes a las 8 p.m. En estos lugares, en el día de hoy, hay votación. O usted está a favor de que ya su territorio no forme parte de Ucrania y sea parte de Rusia, diga simplemente sí o no. Y esta es una oportunidad, un derecho que en el día de hoy tienen los pobladores de estas regiones. Porque yo les pregunto a ustedes, amigos del canal, muy buenas tardes, gracias por sus comentarios. Yo les pregunto, ¿acaso estos ciudadanos de estos territorios que en el día de hoy van a votar a favor de este referéndum, no tienen ellos más razón que la que puedan tener aquellos que desde la distancia opinan en contra de Rusia o opinan en contra del deseo, del derecho que tienen estos ciudadanos a gozar nuevamente de la paz, de la tranquilidad? Es que es la decisión que ellos están adoptando el día de hoy la que realmente importa en esta posición adoptada por Rusia. Fueron los habitantes de estas regiones quienes solicitaron que se hiciera este referéndum. Putin apoyó este referéndum, pero no fue idea de Rusia. Acuérdense antes del comienzo de la guerra que Rusia reconoció a estas 2 regiones, Luhansk y Donetsk, como repúblicas autoproclamadas, la reconoció antes del comienzo de la guerra. Ahora lo que viene es una anexión producto de este referéndum, porque al decir sí, los habitantes de estas regiones le están enviando un mensaje a Rusia que ellos sí quieren formar parte de Rusia, porque Rusia les ofrece mejores puestos de trabajo, pensiones más altas, más oportunidades de estudio y sobre todo que ya no van a tener esos ataques de parte del gobierno de Zelensky y los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 2014 que prácticamente destruyeron las vidas de más de 14,000 personas, sus viviendas, su infraestructura, sus economías. Yo pienso que esta gente que estamos viendo en cientos de videos en el día de hoy, como dice Zelensky, que les están poniendo la ametralladora en la cabeza para que voten por el no, por el sí, perdón, que los están obligando, que le están tumbando las puertas de sus casas si ellos deciden no salir a votar. Esto no es cierto. Si ustedes consultan, por ejemplo, en Melitol que queda en Zaporizhia, allá hay colas en Kherson, colas en Luhansk, en Donetsk, de habitantes, muchos de ellos rusos parlantes, que quieren definitivamente formar parte de Rusia. Y es por eso que se ha decretado esta movilización parcial, hasta el día de hoy es parcial. Se ha convocado el ingreso de 300,000 reservistas, aquellos que tengan experiencia en el arte de la guerra, aquellos que han tenido o han pagado tiempo servicio militar, han sido convocados para llegar a estas regiones luego del referéndum y controlar la seguridad para evitar el ingreso de tropas de Ucrania. Claro que ya el viceministro de Seguridad de Rusia ha emitido un comunicado
lo ha hecho ya en 3 ocasiones, advirtiéndole a Ucrania que en caso de atacar estas 4 regiones que van a ser anexadas a Rusia, ha enviado amenazas de ataques nucleares tácticos. Y mientras esto ocurre en el día de hoy, que ya esto se acaba el próximo martes, vemos al primer ministro de Alemania, Scholz, allá visitando a los líderes del Golfo Pérsico, rogándoles por hidrocarburos, ese gas tan barato que llegaba a Alemania y a Europa, y más barato que iba a llegar por el Nord Stream 2. Ahora los europeos han optado o por sufrir, ahora que viene el frío, o por rogar, por ponerse de rodillas ante quienes tengan gas y petróleo para suplir sus necesidades. Porque miren, el G7 también intentó ponerle un tope al precio del petróleo y esto fue un total fracaso. Ahora, de todas estas medidas que se han adoptado últimamente, la única medida que ha mostrado o que va a mostrar unos resultados va a ser este referéndum. Lo que no pudieron hacer los tanques, la artillería, los misiles, ahora este referéndum tiene ese poder de lograr tomar control de un territorio y sobre todo el de asegurar que ni una pulgada cuadrada de este territorio va a ser nuevamente atacada ni por Zelensky ni por los países miembros de la OTAN. Y la OTAN, con todo su poderío militar, con el famoso artículo 5 que están aplicando en Ucrania, a pesar de que no es un país miembro de esta organización, no han podido evitar que se realicen estas votaciones en el día de hoy. El mismo Zelensky, que hace unos días se ufanaba de haber ingresado a Kharkiv, de haber retomado control, y como él decía, de cada pulgada cuadrada de su territorio, él iba a retomar el control. Hoy en día está ya escondido en su búnker, obviamente recibiendo noticias, porque él debe tener más información que los mismos organizadores de las elecciones, de estas votaciones en estas regiones. Él desde el búnker debe ver esas colas y debe estar pensando qué va a hacer ahora el próximo martes 8 p.m. cuando termine este referéndum. Al día siguiente en algunas regiones se conocerán los resultados. Y hay una noticia que para Zelensky debe ser un gran dolor de cabeza. Es como a los refugiados ucranianos de estas regiones que actualmente viven en Rusia les van a permitir ir a votar por este referéndum. Y son 2 millones de refugiados de estas regiones que están en suelo de Rusia. Ya Putin había advertido mucho antes del inicio de esta guerra esa necesidad que existía de proteger a los habitantes del Donbass. Ahora, Ucrania, a propósito, que dice que va a hacer caso omiso del resultado de este referéndum. Y yo me pregunto, ellos piensan continuar tratando de tomar control en estas regiones. ¿Por qué no lo han hecho también en Crimea? Porque lo que ocurrió en Crimea en el año 2014 es un preámbulo de lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en Luhansk, Donetsk, Kherson, el Melitol, Mariupol, que es parte de esta región. Esto que está ocurriendo en el día de hoy es un referéndum prácticamente copy and paste de lo que ocurrió en Crimea. Y ya luego viene la certificación, la ratificación de parte del Parlamento ruso, la firma de los gobernadores de estas regiones, la firma del presidente Putin y finalmente la celebración. ¿En qué consiste esta celebración? Muy parecida a la que se realizó en Crimea en el año 2014. Ese triunfo no solamente de Rusia al poder agrandar su territorio en kilómetros cuadrados, sino es un triunfo para los habitantes de estas regiones que ya van a poder dormir tranquilos, van a poder dedicarse a la reconstrucción. Sin embargo, esto podría también convertirse en un gran dolor de cabeza si los líderes de estas organizaciones en contra de Rusia, si los Estados Unidos, a pesar
de lo que se espera del referéndum, actúen contrario a las especificaciones ya por escrito que ha enviado Rusia al presidente Zelensky. Es que ya desde hace un tiempo el mundo occidental, la OTAN, la Unión Europea, Zelensky, saben exactamente cuál es el procedimiento que está haciendo ahora, que está siguiendo ahora la Federación Rusa. Para nadie es un misterio lo que va a ocurrir. Es que desde ya, sin estar allá cerca a estos puestos electorales del próximo 27 de septiembre, ya se sabe cómo va a ser el resultado de este referéndum. Proceso que viene desde hace 8 años, de tantos ataques, de tantas injusticias de parte del gobierno de Ucrania contra estas regiones, ese que se ha acumulado toda esta, penuria, todo este sufrimiento, se ha acumulado ya en 8 años y el resultado, la respuesta del pueblo, lo pueden ver hoy en estas colas, que las pueden ver por muchos canales y muchos videos que están siendo publicados. El referéndum es un hecho y no tiene reversa y está ocurriendo en el día de hoy y mañana nuevamente van a seguir votando y nadie, ni los más poderosos de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni Estados Unidos pueden intervenir al respecto, por mucho que digan que no van a reconocer este referéndum, de que esto no es legal, de que esto está en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en Crimea en el año 2014, que lo que ocurrió en Crimea en el año 2014 fue producto de estos más de 5.000 millones de dólares que envió los Estados Unidos para ese famoso golpe del año 2014 contra Yakunovich. Ustedes se acuerdan, esto está en la memoria del pueblo ucraniano y sobre todo de los habitantes de estas regiones como la región del Donbass. Ahora, Estados Unidos no solamente ha enviado 5.000 millones de dólares, más de 40.000 millones de dólares en armas, en dinero, para precisamente no solamente ganar la guerra, sino debilitar a Rusia. Y mientras analizamos todo esto que ha ocurrido en casi 7 meses y buscamos los resultados como si esto fuese un partido de fútbol o una pelea de boxeo, en la actualidad no solamente Rusia controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, sino que muy pronto va a oficializar, entre comillas, el control de este territorio, va a liberar a los habitantes de estas regiones, mientras el G7 continúa haciendo planes, mientras Boris Johnson va y visita el Parlamento allá en Gran Bretaña y se equivoca en su discurso como en el día de hoy, que creo que por aquí lo tengo. Estaba alabando a Vladimir Putin en vez de decir Zelensky, se equivocó. Pero Boris Johnson, fuera de enviar armas, de haber enviado armas a Ucrania, no tuvo ese liderazgo para poder encontrar una solución. Ni siquiera Macron, que es el que más ha intervenido, ni siquiera Trudeau de Canadá, que en sus discursos buscaba soluciones a diferentes problemas, ni siquiera Biden, el primer ministro de Alemania, se ha mostrado bastante débil y ha tomado unas decisiones por no agachar la cabeza, que van a hacer agachar la cabeza a los ciudadanos de su país. Porque ellos decían, Putin, con el tema del gas, quería arrodillar a Europa para que no le enviara más ayudas a Ucrania. Pues, está bien, no se arrodillen, no cedan, no negocien, pero es el pueblo que los eligió el que va a sufrir ahora en el próximo invierno. Referéndum con o referendo, como lo quieran ustedes decir o escribir, el referendo sigue para adelante, así como sigue para adelante la proximidad de 300.000 reservistas de Rusia que van a ingresar
al territorio ucraniano. Publíquese y cúmplase. No son promesas en el aire, no son comentarios como los del G7 con el tope del precio del petróleo, no son comentarios como los de Joe Biden que dice que va a bajar la inflación en su país. Es una realidad y la próxima realidad que se espera es cómo va a reaccionar Zelensky y cómo va a reaccionar la OTAN, porque con toda seguridad la respuesta de Rusia va a ser contundente luego de este referéndum. Este referéndum no necesita la bendición ni la aprobación de Stoltenberg, ni de Borrell, ni de Úrsula, ni de Biden. Este referéndum necesita la bendición del mismo pueblo que fue el que sufrió los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto no es cuento. El gobierno ucraniano azotó a estas poblaciones desde el año 2014. No se acogieron al acuerdo de Minsk, que fue una realidad. No se acogieron a esta posibilidad de que haya paz. Y ahora Stoltenberg, que habla que lo mejor es que haya paz, ahora Stoltenberg es el que amenaza también con un escalamiento nuclear. ¿Qué tal si Rusia no tuviese tanta cantidad de armas y ojivas nucleares? Ya Rusia la hubiesen desaparecido del planeta. Y quienes crean que la OTAN no actuó descaradamente desde el año 1991 es porque no han leído la historia de lo que ocurrió. Ese avance de la OTAN hacia Rusia fue persistente, fue un avance acosador y diario. Y esto lo leía la inteligencia militar rusa y esto llegó finalmente, como decía Lavrov el año pasado, a finales del año pasado, se llenó la copa. Miren, es que Rusia posicionó más de 100.000 hombres allá frente a la frontera con Ucrania y esto no fue suficiente. Esto que estamos discutiendo en el día de hoy no son cuentos ni fake news. Si no me quieren creer a mí, pues visiten todos los canales que quieran en internet, todos los videos. Es una realidad. El pueblo ucraniano de estas 4 regiones finalmente va a ser libre. Y con ese voto del día de hoy y del 27, de hoy hasta el 27, van a asegurar de una vez por todas esa seguridad que sienten, por ejemplo, los habitantes de los Estados Unidos, que pueden dormir tranquilos porque nadie les va a enviar un misil hipersónico o una bomba nuclear. Allá, en estas regiones, van a dormir finalmente igual a como hacen los ciudadanos estadounidenses. Y esto yo creo que es justo, que ya va siendo hora de que esa paz también llegue a estas regiones. Amigos, muy agradecido. Me preparo para el de las 7:20 de hoy, hora de Colombia, 7:20 p.m. Muchas gracias a todos por su participación. Aprender